Buenas. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la cavidad bucal. La cavidad bucal está limitada por los labios y los carrillos o mejillas. Los labios tienen como base al músculo orbicular de la boca, mientras que los carrillos tienen como base al músculo bucinador. Las características que tienen los labios varían de acuerdo a la especie que estemos hablando. En el caso de los equinos, los labios presentan, tanto el labio superior como el labio inferior, presentan pelos de cobertura en escasa cantidad y también pelos táctiles o vibrisas. Son labios muy móviles y la comisura de estos labios no se extiende muy caudalmente, lo que disminuye la amplitud de abertura de la boca. En el caso de los carnívoros, vamos a ver que el labio superior presenta un surco medio o filtrum que lo divide parcialmente en dos. En el caso de acuerdo a la raza de perros, pues esta división puede ser más o menos profunda. Tanto el labio superior como el labio inferior también tienen pelos de cobertura y pelos táctiles. En los pequeños rumiantes, el labio superior también presenta un surco medio o filtrum menos profundo que los carnívoros. En el cerdo los labios no son muy móviles y el labio superior involucra el hocico o el hueso del rostro. En el caso de los bovinos, el labio superior es poco móvil y se continúa con ese plano nasolabial, presenta en su parte más rostral ausencia de pelos y esta modificación de la piel a la cual aparecen los surcos que son específicos de cada individuo. También son labios muy poco móviles. Por lo tanto, la aprehensión del alimento en esta especie no está dada por los labios, sino que, como vamos a ver después, es más por la lengua. Entre los labios y los dientes incisivos o las mejillas y los molares y premolares, nos vamos a encontrar con el vestíbulo de la boca. Ese vestíbulo de la boca va a tener algunas características en las distintas especies. En el caso de los equinos, el vestíbulo de la boca es bastante amplio, al igual que los rumiantes. En los rumiantes aparecen sobre los carrillos una gran cantidad de papilas cónicas, que son papilas cornificadas, dirigidas hacia caudal. Y en todas las especies, en el vestíbulo de la boca, a la altura del primer molar o del cuarto premolar, aparece una papila que es la desembocadura, que corresponde a la desembocadura de la glándula parotidia. La cavidad bucal propiamente dicha se encuentra una vez que atravesamos los dientes. El techo de esta cavidad bucal está formada por el paladar duro, el cual se prolonga caudalmente dentro de la faringe con el paladar blando. La diferencia es que este paladar duro tiene base ósea, que corresponden a la apófisis palatina del incisivo, la apófisis palatina del maxilar y la porción horizontal del hueso palatino, y presenta en todas las especies crestas que se denominan crestas palatinas. Estas crestas palatinas, en algunas especies como los rumiantes o los gatos, presentan papilas palatinas cornificadas, dirigidas caudalmente, bastante elevadas y que pueden visualizarse a simple vista, y que en otras especies son mucho de menor tamaño. Las crestas palatinas pueden variar su cantidad de acuerdo a la especie que hablemos, pero en general tienen una forma cóncava hacia caudal. En la parte más rostral del paladar duro aparece la papila incisiva y a los laterales de esta papila incisiva se encuentra el conducto incisivo que perfora la cavidad nasal y el órgano vomeronasal. Cuando la boca está cerrada, la cavidad bucal se encuentra ocupada completamente por la lengua. Este órgano se describe morfológicamente formado por tres partes: una raíz, un cuerpo y un vértice. El vértice en general es la parte libre de la lengua, es decir, la parte móvil de la lengua. En su superficie va a estar cubierto por una mucosa que va a presentar distintos tipos de papilas.
Las papilas que presentan son en todo el dorso de la lengua, son papilas mecánicas denominadas papilas filiformes, las cuales se encuentran cornificadas, aunque su grado de cornificación varía de acuerdo a las especies que estemos hablando. También en los laterales de la lengua, como así también algo distribuidas en la parte del vértice de la lengua, aparecen las papilas fungiformes. Estas papilas reciben su nombre a partir de la forma y tienen como característica de que presentan botones gustativos, es decir, que están involucradas en percibir el gusto y enviar este hacia el sistema nervioso central. A nivel de la raíz, en el caso de los equinos, nos encontramos con dos papilas circunvaladas grandes, las cuales también presentan botones gustativos, y en relación al pliegue palatogloso, que es un pliegue que se extiende desde el paladar blando a la raíz de la lengua, aparecen también las papilas foliadas. Estas papilas foliadas también son papilas gustativas, es decir, que presentan botones gustativos que son estimuladas por los distintos sabores. La forma que tiene la lengua en el caballo corresponde a una forma de espátula y en general vamos a ver que en todas las especies la forma de la lengua se corresponde con la forma de la cavidad bucal. En los carnívoros, la lengua tiene las mismas partes morfológicas, es decir, una raíz, un cuerpo y un vértice. Una de las diferencias más notorias que se marcan es que en el caso de los perros aparece en su parte dorsal un surco medio que se extiende hasta la raíz, desde el vértice hasta la raíz. Las papilas que presentan son también en todo el dorso de la lengua papilas filiformes, que son mecánicas y cornificadas, papilas fungiformes, distribuidas o más concentradas en los laterales de la lengua, las circunvaladas, que se encuentran en mayor cantidad a nivel de la raíz, las foliadas en relación al pliegue palatogloso, y a nivel de la raíz también aparecen otras papilas mecánicas, también cornificadas y dirigidas caudalmente, que son las papilas cónicas. Otra particularidad que tiene la lengua de los caninos específicamente es que en su superficie ventral aparece una estructura conformada por tejido cartilaginoso, grasa, algunas fibras musculares, que se denomina lisa. Y la lisa es la que permite doblar la lengua para tomar agua. Vamos a ver en el siguiente video cómo es el funcionamiento de la lisa para que los perros puedan ingerir el agua. Ahí se puede ver cómo la lengua se dobla hacia ventral y usa la parte libre o el vértice de la lengua como si fuera una cuchara. Algo también importante a recordar en la lengua de los caninos es que las arterias, las venas sublinguales, son bastante superficiales y son también un punto de acceso para realizar venopunciones. Con respecto a los felinos, no hay un surco medio en la lengua, pero sí como característica aparece una mayor cornificación de las papilas filiformes, lo que da esa apariencia áspera en la lengua, áspero como lengua de gato. Con respecto a la lengua de los bovinos, podemos describir que presentan las mismas partes morfológicas, pero en la parte caudal, en el cuerpo, la lengua se encuentra elevada formando lo que llamamos torus lingual. Y ese torus lingual está dividido del resto del vértice de la lengua por un surco que se denomina surco lingual o surco transverso. Las papilas que presentan en los rumiantes son las papilas filiformes, distribuidas en el dorso de la lengua por delante del surco transverso o surco lingual, también con una alta cornificación, fungiformes, papilas gustativas distribuidas en los laterales del dorso de la lengua, aparecen a nivel del torus lingual papilas cónicas bastante elevadas y unas nuevas papilas que son exclusivas de los rumiantes, mezcladas con estas papilas cónicas,
que tienen una forma redondeada y que se denominan lentiformes o lenticulares. También en la raíz y a los laterales aparece una cantidad amplia de papilas circunvaladas. A diferencia de las otras especies, los bovinos no presentan papilas foliadas en el pliegue palatogloso. En el caso de los cerdos, podemos ver que a nivel del dorso de la lengua aparece una elevación media. Hay también papilas filiformes distribuidas en el dorso de la lengua y fungiformes en mayor cantidad en el dorso y los laterales de la lengua. Papilas cónicas en la raíz, al igual que las circunvaladas. Y sí tienen también a nivel de la parte más rostral del pliegue palatogloso las papilas foliadas. Los músculos que forman la lengua, vamos a ver que tenemos tanto intrínsecos, que son todas fibras musculares entremezcladas entre sí, que dan la forma de la lengua, y además músculos extrínsecos, que corresponden al músculo estilogloso, que se origina del hueso estiloioides y va hacia la lengua, el músculo geniogloso, que se extiende desde la mandíbula hacia la lengua, y el hiogloso, que va desde el hueso ioides hacia la lengua. Estos músculos son los que actúan en los movimientos que puede tener este órgano. Cuando consideramos la inervación de la lengua, tenemos que tener en cuenta que en esta aparecen también papilas que presentan botones gustativos y que van a llevar la información del gusto. Por lo tanto, hay que dividir a la sensibilidad de la lengua en dos partes. Una que es la sensibilidad general, que va a conducir toda la información referente a el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. Y por otro lado, tenemos que pensar en una sensibilidad especial que corresponde específicamente al sentido del gusto. Si empezamos hablando de la sensibilidad general, es decir, la que transmite información de dolor, temperatura, presión, etc., vamos a tener que los 2 tercios rostrales de la lengua están inervados por la rama lingual del nervio mandibular, mientras que el tercio caudal está inervado por el nervio glosofaríngeo. Específicamente hablando de la sensibilidad especial, es decir, la que conduce el sentido del gusto, los 2 tercios rostrales de la lengua van a estar inervados por la cuerda del tímpano del nervio facial, mientras que el tercio caudal está inervado por el glosofaringio. Y si existen papilas con botones gustativos más caudalmente, como puede pasar en algunas especies como los conejos, también involucramos al nervio vago. Por último, la inervación motora va a estar dada tanto para los músculos intrínsecos como extrínsecos de la lengua por el nervio hipogloso que corresponde al 12º par craneal. La irrigación de la lengua está dada por las arterias lingual y sublingual. La arteria lingual proviene de la arteria del tronco linguofacial, mientras que la sublingual es una rama de la arteria facial. El piso de la boca está ubicado en el cuerpo de la mandíbula. La mucosa que forma el piso de la boca tiene una prolongación hacia la lengua que se denomina frenillo lingual. Este se extiende desde el piso hasta la parte ventral de la lengua. Rostral a ese frenillo aparece la carúncula sublingual, en donde desembocan glándulas salivales mayores como la mandibular y la sublingual monostomática. A los laterales del frenillo aparece el pliegue sublingual, en donde se ve la desembocadura de la glándula salival mayor sublingual polistomática. En la cavidad bucal desembocan las glándulas salivares, las cuales son las que producen la saliva que humidifica y ayuda a la digestión del alimento. Estas glándulas salivares las podemos describir en glándulas salivares mayores, dentro de las cuales tenemos la parótida. En esta glándula en el equino se encuentra ubicada en la base de la oreja, con relación con el borde caudal de la mandíbula y el ala del atlas.
Es una glándula que pesa alrededor de 200-225 gramos, tiene una longitud de unos 25 centímetros y un espesor de unos 2 centímetros, y su conducto recorre todo el borde de la mandíbula, borde ventral de la mandíbula, en la región intermandibular, junto con la arteria y la vena facial, formando el ABC. Se extiende luego rostral al macetero para después separarse de la arteria y la vena facial para perforar el bucinador y desembocar en una papila en el vestíbulo de la boca. La siguiente glándula salivar mayor es la glándula mandibular. Esta glándula es más chica que la parótida, se encuentra ubicada parcialmente profunda a la parótida y también entre las ramas de la mandíbula. Tiene una longitud de más o menos unos 20-25 centímetros y pesa alrededor de 45 a 60 gramos. El conducto de la glándula mandibular es un conducto que se desplaza directamente para perforar el piso de la boca a nivel de la carúncula sublingual, donde termina abriéndose. La glándula sublingual es otra de las glándulas salivares mayores. En el caso del equino solo presenta la porción polistomática. Está ubicada desde la sínfisis de la mandíbula hasta la altura del cuarto premolar. Tiene un peso de unos 15 gramos y mide aproximadamente unos 15 centímetros de longitud. Esta glándula desemboca a través de varios conductos a nivel del pliegue sublingual. Las glándulas salivales mayores que presentan en el caballo son las glándulas bucales, dorsal y ventral, las glándulas linguales, labiales, palatinas y molares ubicadas dentro del vestíbulo de la boca o incluso la superficie de la lengua. Las glándulas salivales mayores de los rumiantes son las mismas que describimos en el caballo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a estas se les suman también las glándulas salivales mayores, las cuales en total producen un alto volumen de saliva. Esta saliva no tiene enzimas digestivas. Sin embargo, son fundamentales no solo para humidificar el bolo alimenticio y mejorar el tránsito hacia los preestómagos, sino también porque mantienen un medio líquido favorable con un nivel de fosfato adecuado para la acción de las bacterias celulolíticas dentro de los preestómagos, como así también actúa como tampón para neutralizar los ácidos grasos volátiles que se producen en el rumen. Las glándulas salivales mayores, como la parótida, vamos a tener que en el caso de los bovinos es una glándula con una forma triangular, también está relacionada con la base de la oreja, el borde caudal de la mandíbula y el ala del atlas, pesa alrededor de unos 115 gramos y su conducto recorre, igual que en el caballo, la parte ventral y medial de la rama de la mandíbula para después ubicarse por craneal del músculo macetero, perforar el bucinador y desembocar en el vestíbulo de la boca. En los pequeños rumiantes, esta glándula tiene una forma cuadrangular, pesa alrededor de unos 115 gramos y el conducto, a diferencia de los bovinos, atraviesa el músculo macetero superficialmente en relación a las ramas bucales del nervio facial. La siguiente glándula salivar mayor es la mandibular. Esta glándula, a diferencia de las otras especies, es la mayor en el caso de los bovinos. Pesa alrededor de unos 140 gramos y está ubicada por medial de la rama de la mandíbula. Su parte más rostral es palpable en la región intermandibular. El conducto de la glándula mandibular también hace un recorrido para desembocar en la carúncula sublingual en el piso de la boca. En el caso de los pequeños rumiantes, la glándula mandibular pesa alrededor de unos 9 gramos. En cuanto a la glándula sublingual, los rumiantes poseen tanto la porción polistomática como la monostomática. La porción polistomática asienta directamente ventral a la mucosa del piso de la boca, mientras que la monostomática lo hace ventral a la polistomática y un poco hacia rostral. La polistomática desemboca a partir de varios conductos tortuosos en el pliegue sublingual del piso de la boca
y la monostomática desemboca en un único conducto junto con la glándula mandibular en la carúncula sublingual. Las glándulas salivares mayores que presentan los rumiantes son las bucales dorsales, bucales medias y bucales ventrales. Estas bucales medias solamente están presentes en los rumiantes, no la tienen las otras especies, son muy desarrolladas y también aparecen glándulas linguales, labiales, palatinas y molares que aumentan el volumen de saliva. En cuanto a las glándulas salivares del cerdo, las mayores, la glándula parótida es la de mayor tamaño. Se extiende desde la base de la oreja, cubre parte del macetero y llega hasta la articulación del hombro, ubicándose en toda la parte lateral del cuello. El conducto de la glándula parótida realiza también un recorrido similar a las otras especies, recorriendo el borde craneal del macetero para desembocar en el vestíbulo de la boca una vez que perfora el bucinador. Las otras glándulas mayores que presenta son la mandibular, que es mucho más chica, y la sublingual, polistomática y monostomática, ubicadas en el piso de la boca. La mandibular y la sublingual monostomática desembocan en la carúncula sublingual y la polistomática, sublingual polistomática, lo hace en el pliegue sublingual a través de varios conductos. Finalmente, en los carnívoros, las glándulas salivares mayores también son la parótida, que es una glándula pequeña, de una forma triangular irregular, relacionada también con la base de la oreja, y cuyo conducto recorre la superficie del macetero transversalmente para llegar al bucinador, perforarlo y desembocar en el vestíbulo de la boca a la altura del primer molar superior. En el recorrido del conducto parotidio pueden aparecer glándulas parotidias accesorias. La glándula mayor de las salivares es la glándula mandibular, que tiene una forma redondeada y que se encuentra en relación al ángulo de la mandíbula. También está relacionada rostralmente con los linfonódulos mandibulares. Tanto los linfonódulos como la glándula son palpables. El conducto de la glándula mandibular desemboca a nivel de la carúncula sublingual en el piso de la boca. En el caso de los carnívoros aparece otra glándula salivar mayor denominada cigomática, que se encuentra ubicada por ventral de la órbita y que desemboca a través de varios conductos en el vestíbulo de la boca por detrás del último molar superior. También tenemos una glándula sublingual monostomática y una porción polistomática. La monostomática desemboca junto con la glándula mandibular en la carúncula sublingual y la polistomática lo hace en el piso de la boca, en el pliegue sublingual a través de varios conductos. Es importante aclarar que además de todas estas glándulas salivares mayores, también presentan glándulas salivares menores, como son las linguales, las labiales, las bucales, dorsal y ventral, las palatinas, que aumentan el volumen de saliva, igual que todas las otras especies. La inervación de las glándulas salivares está dada por el sistema nervioso autónomo. Para el caso de la glándula parótida, la inervación viene de las fibras parasimpáticas del nervio glosofaringio y el resto de las glándulas, tanto la mandibular como la sublingual, la cigomática y las menores, la inervación está dada por las fibras parasimpáticas del nervio facial. Creo que con esto pudimos hacer un repaso general de todo lo que es la cavidad bucal. No se olviden de ampliar el contenido con la bibliografía recomendada y nos vemos en un próximo video.